Este fanfic no es mío, es de Tobias714. Pueden encontrar esta historia en Wattpad. Apoyen al creador de esta historia para que nos traiga más capítulos. Comienza el arco 6, campamento de Felt. En el pasillo del área del campamento de la ex ladrona, ella y su poderoso caballero caminaban rumbo a sus debidas habitaciones contiguas, pero antes de poder despedirse de su caballero y entrar a disfrutar ciertas comodidades de su habitación privada, como lo eran comida chatarra del mundo de su hermano mayor o una buena noche de sueño, fueron abordados por la segunda persona, la cual más odia por el momento en el teatro. 12 Reynard. Honorable abuelo, ¿a qué se debe el placer de verlo por esta zona? Habló desviando la mirada con cierta tristeza, cosa que solo añadió leña a las llamas de la ira de la candidata. Wilhelm. Solo abuelo, Reynard, solo abuelo, estoy aquí para preguntar si tienes tiempo de tener una charla con este tonto viejo. Decidido habló el viejo mayordomo, él ya no lastimará a su familia. Reynard se sorprendió, estaba un poco feliz por la oportunidad de disculparse otra vez con su abuelo por ser un monstruo y quería reparar su relación. Él será codicioso como lo es su amigo Subaru, también es lo que ordenó su señora. Estaba a punto de aceptar, pero su dama alzó su mano entre ellos. Felt. Rein, ¿podrías hacerme el favor de esperar dentro de tu cuarto a tu abuelo? Quiero tener una charla con él y dejar algunas cosas claras. Volteó a verlo con una sonrisita y con pequeñas palmadas lo empujó hacia su habitación. Él aceptó, pero le preocupó darse cuenta de que la sonrisa de su dama, a pesar de ser muy genuina, su protección divina de la empatía, mostraba una rabia que solo dirigía a Priscilla-sama cuando decía sus peores comentarios hacia ella o Roswell. No, eso es un error, era mucho peor que en esas situaciones. Un Rein entró a su habitación, la cual para su sorpresa sellaba bastante bien el sonido del exterior, tanto que ni él escuchaba qué pasaba afuera. Esto era obra obviamente del guardián, pero simplemente suspiró y empezó a preparar té para la conversación que tendría con su abuelo. Al ver que Rein cerraba la puerta tras de él, la candidata rubia dejó caer su sonrisa amable y puso una cara de enojo sin fin, la cual solo se dirigía al mayordomo, el cual se sorprendió ligeramente por el odio mostrado. Felt. No te dejaré ver a Rein sin antes verificar que no vayas a decir una estupidez, porque al parecer eres un experto monumental en lastimarlo a él y tu familia. Wilhelm, bajando la cabeza con vergüenza, sabiendo que sus palabras no podrían ser refutadas por nadie, habló un poco más fuerte que un murmullo. Wilhelm. Yo solo quiero disculparme y tratar de solucionar las cosas. Juro por mi amada Teresía que no volveré a mostrar un espectáculo tan asqueroso como en la pantalla. Felt. TCH, está bien, puedes hablar con él, pero te advierto, no te atrevas a lastimarlo más de lo que ya lograste y mucho menos a sacar ese tema, aún por lo menos, aunque me parece que mi hermano mayor y Rein estarían muy felices con eso con el tiempo, pero ahora Rein está inseguro y deprimido, no te atrevas a empeorar su situación. Wilhelm, un poco confundido y nervioso, preguntó. ¿A qué tema se refiere Lady Felt? Felt, al escuchar la pregunta, estuvo a punto de saltarle a la yugular, pero se contuvo y le replicó Felt. ¿En serio crees que nadie se dio cuenta de tus intenciones en la conversación con el hermano mayor, que quisiste hacer algo tan cobarde y repugnante como reemplazar a tu nieto, solo porque tú mismo lo viste como un fracaso a pesar de que el único fracaso eres tú? Si sigues haciéndote el tonto, juro que te voy a dar una paliza. 16 Wilhelm, quien quedó paralizado, simplemente asintió a la exigencia de la señora de su nieto y procedió a decir apenas sobre un susurro que entendía y que no mencionaría nada del tema. Felt se apartó de la puerta no sin antes darle una mirada mordaz al mayordomo, quien entró a la habitación y con la misión de empezar a reconectar con su nieto y así comenzar su camino de redención con su familia. Mientras Felt veía que se cerraba una vez más la puerta detrás del mayordomo, la candidata suspiró cansada y gruñó. Felt. Crush, sal de ahí, que tenga este asqueroso vestido no me quita mis años de experiencia detectando chismosos. Dijo mientras apuntaba a la vuelta del pasillo, de donde se escuchó un suspiro y salió la mencionada. Crush. Lamento molestarte, Feldsan, simplemente quería asegurarme que Wilhelm no hiciera las paces con su nieto, iba a velar por él si te interponías en su camino, aunque entiendo tu enojo, es lo que necesitan ambos. Felt. ¿Crees que no lo sé? Rein obviamente estaba y aún está destrozado después de ver lo que le pasó a su abuela, ni con todas esas increíbles protecciones divinas pudo ocultarlo.
Nunca pensé que cuidar a mi caballero sería tan difícil, jaja. Su ira pasó a ser una resignación con una sonrisa cansada. Crush. Ciertamente, este lugar nos ha mostrado lo importante que es ver más allá de las apariencias a la hora de preocuparnos por el bienestar y estabilidad de nuestros caballeros. Concluyó la peliverde mientras sus pensamientos se centraban en su caballero y sus propios problemas. Ya se despidió de él antes de venir hacia aquí. Félix quería reflexionar sobre todo en privado y para alegría de ella parecía estar mejorando. Felt. Bueno, me está matando los pies estos zapatos y me estoy a punto de dormir aquí, así que nos vemos para las siguientes visualizaciones. Solo espero no tener otra vez pesadillas con esa asquerosa asesina. Dijo mientras entraba a su habitación como despedida a la duquesa. Crush. Ciertamente estoy agotada también, espero que puedas descansar, me despido, concluyó y se despidió con una leve sonrisa. Felt. Yo también lo espero. Murmuró antes de cerrar la puerta. Ella no quería seguir tomando las pastillas contra pesadillas del Warden, no por desconfianza sino por precaución. Ella ha tenido algunos buenos sueños desde que llegó al teatro, pero durante el arco 4 siempre las tomó para no ver conejos en sus sueños, así que no quería volverse dependiente a sustancias como los que veía en los barrios bajos. La conversación de Reynard y su abuelo no la voy a crear, básicamente todos sabemos que debería ser Wilhelm, disculparse, dejar en claro todo, prometerse matar a Pandora, que él será el que mate a Teresia, bla bla bla. Será una conversación que no necesitamos. 5. Campamento de Emilia en la zona de la semielfa, que era la más grande por la cantidad de personas de ese campamento. Caminaba enojada la semielfa cargando a un Subaru con Betty sobre él, seguida de los demás miembros del campamento. Ren. Así que van a usar al héroe de Ren para contener más asquerosas autoridades, porque no me sorprende que esa gente llegue a esa solución tan fácilmente. Al final siempre dejan que mi héroe cargue con todo, así como en la lucha de la ballena y Slot. Gritó con ira Laoni apenas reteniendo su cuerno, aunque igualmente no saldría por el teatro. Otto. Lamento decirlo, pero es la única solución hasta el momento. Como te explicamos, a las candidatas les encantaría tener otra solución, pero no podemos dejar que cosas tan peligrosas caigan en manos iguales o peores de las que ya están. Tímidamente habló el jefe interino del campamento, mientras rezaba que al menos parte de los miles de maravillas que dijo el pelinegro sobre Rem sean verdad y le permitan sobrevivir a su ira. Un Ren miró a Otto con intención de golpearlo, pero Garfield se paró protectoramente entre ellos. Garfield. Tranquilízate Ren. El capitán nunca sucumbiría a unas patéticas autoridades, él seguramente estará bien incluso si las obtiene todas. Mi capitán no es débil, al menos no mentalmente. Dijo con confianza absoluta el Sucaritas 5 Emilia. Entonces tú estás de acuerdo con esto también Garfield. Mi caballero no merece cargar más de esas cosas con él, y si le pasa lo mismo que a Guese, no permitiré que otra vez una maldita autoridad me quite a las personas que ame. Habló con los ojos humedecidos mientras abrazaba más fuerte a su caballero. Ren y Beatrice simplemente pasaron sus manos por la espalda de la semielfa para calmarla. Todos estaban pensando en otras soluciones y cierta Maid habló. Petra. Hablando de Guese, él no tenía la autoridad en una cajita de madera hecha por el sabio. Eso significa que sí se pueden sellar en algo que no sea Subaru. Consultó la pequeña sirvienta. Aún todos miraron a Petra, la cual se escondió detrás de Federica al ver la intensidad de las miradas. Emilia. ¿Es verdad, Roswell, tienes alguna idea de qué es esa caja y cómo replicarla? Preguntó rápidamente con esperanza en sus ojos al payaso, quien estaba alejado de todos menos Ram. Roswell. Lamentó informarle que no tengo ninguna pista de con qué o cómo replicar ese contenedor, aunque investigaré inmediatamente cuando volvamos. Respondió rápidamente desde el fondo del pasillo. 8 Garfield. Qué sorpresa, siendo totalmente inútil cuando necesitamos tu ayuda. Le gruñó antes de ser recibido por un intento de puñetazo de parte de Ram, el cual fue detenido por las cadenas del Warden. Ram. Ya no soportaré tus faltas de decoro repetidas contra Roswell Sanma, mantente al margen, salvaje. Con voz cortante habló Ram antes de sentir con horror una cantidad gigante de decepción proviniendo de su sinestesia. 2 Rem. Nee-sama.
Es todo lo que alcanzó a decir mientras que desviaba la mirada de Ram. No quería dañar más la visión de su perfecta hermana en su cabeza. Mientras que esta particular discusión seguía, Emilia movió sus ojos suplicantes a Beatrice, quien también decepcionada confirmó su falta de conocimiento sobre la caja, que posiblemente sería el único método en el cual su caballero no se vea perjudicado. Emilia empezaba a querer sollozar, hasta que Otto intervino. Otto. Tranquila Emilia-sanma, tal y como vimos en la pantalla, Natsuki-san no se ve afectado como Guese por el factor de la pereza, y aun absorbiendo el factor de la codicia no se vieron secuelas, ni siquiera la ha activado, tal vez ni tenga capacidad de utilizarla y se quede inactiva dentro de él, así que no hay motivos para ponerse así todavía. Incluso ahora van a encontrarse con el sabio, puede que nos den información para este problema. Estas palabras tranquilizaron un poco a Emilia, quien ya cansada agarró fuertemente a Subaru y se dirigió a su habitación. Ella necesitará abrazarlo muy fuerte esta noche para conciliar el sueño. 9. Beatrice iba a protestar al ver a la semielfa llevar a su contratista, pero Petra, quien, aunque celosa, entendía que Emilia necesitaba estar ahora con su héroe. Petra, Betty, me acompañarás hoy para dormir, ¿verdad? Con sus ojos de cachorrito más dulces consultó al espíritu. Beatrice. Está bien, supongo. Si me necesitas para conciliar el sueño, yo como el gran espíritu de Natsuki Subaru, te concederé este favor. Mientras todos se proponían a seguir el ejemplo de Emilia, quien ya se esfumó dentro de su habitación, algo llamó la atención de la mayoría. Al lado de la habitación de Petra, la cual está al fondo del pasillo junto al de Federica, el cual es el que ha estado mayormente usando desde el arco 3, y solo en situaciones puntuales ha dormido sola, apareció otra puerta con el nombre Meili. Garfield. Cierto, mi increíble, yo ya había olvidado que esa bastarda asesina se unirá a nosotros para las siguientes visualizaciones. Espeto el semihumano 2. Todos se acercaron a la puerta y por curiosidad algunos intentaron entrar, pero estaba cerrada y como este lugar ha demostrado reiteradas veces no se abrirá a la fuerza. Ren. Ese monstruo con forma de niña no merece ver al héroe de Ren, y mucho menos conocer su secreto. ¿En qué carajos está pensando el Warden al querer traer a alguien que lo lastimó tanto? Dijo con ira la Oni Peliazul. Petra, quien estaba escuchando esto, empezó a enojarse. Si Meili era todo lo que dijo Ren, aunque durante este año junto a Subaru vieron más capas de ella las cuales ella no quiere considerar falsas y por eso la consideraba al menos una casi amiga, pero sobre todo se enojó con quienes decían estas cosas y se formuló una sola palabra en su brillante cabeza: hipócritas. Era lo único que se le venía a la mente al ver a Remy Garfield mirar con odio la puerta de la niña. Pero se contendría, o eso pensó, hasta que escuchó la siguiente proposición. 6. Rem. Debió haber muerto junto a su asquerosa hermana esa noche en la mansión. Mi héroe no debería tratar con gente como ella, tal vez deba terminarlo al salir de aquí. Murmurando lo último, terminó la Oni sin piedad. Esto desencadenó una discusión con quien no esperaba. 2. Petra. ¿Es que no aprendiste nada viendo a Subaru-sanma o a ti en los anteriores bucles? Tu primera reacción siempre es la violencia y desmedida. Justamente esa estupidez es lo que causó que mates a Subaru. Gritó la sirvienta, las emociones que se cocinan hace mucho tiempo dentro de ella. 13. Desde Federica y Beatrice, las cuales estaban a su costado, hasta Ram y Garfield se quedaron mudos ante el arrebato. Rem sintió esas palabras como un golpe físico en el pecho, cosa que no pasó desapercibida para Ram. Ram, cuidado con lo que dices, aprendiz. A mi hermana no le hablarás de esa forma. Con voz amenazante y mirada afilada habló la encarnación del dios Oni sin cuerno, pero fue interrumpida por Federica, quien se paró para defender a su aprendiz por reflejo, a pesar de la confirmación del que el Warden no dejara dañar a nadie. Federica. Cálmate, Ram. Ciertamente Petra-chan ha estado fuera de lugar, pero lo que dijo fue totalmente acertado en esta situación. Están pensando dañar a una niña la cual está siendo cuidada directamente por Subaru-sama. Argumentó la jefa de sirvientas. 5. Garfield. Hermana, ¿a qué te refieres con cuidada por mi capitán? Preguntó confundido el escudo del campamento. Ciertamente Meili está encerrada en el calabozo de la mansión, tanto para seguridad de los demás como la suya, ya que esa tal madre la busca o algo así, y también atrae más bestias como su capitán, pero eso no significaba que estuviese al cuidado exclusivo de su capitán. Petra, aún enojada, respondió.
Subaru-sama ha estado cuidando y visitando regularmente a Meili, para algo que llamo rehabilitación juvenil. Yo también he estado visitándola muy seguido. Ella no es un peligro y por lo que me ha dicho y he visto con Subaru-sama, ella ha vivido una vida donde fue obligada a hacer lo que vimos en la pantalla. Explico su punto, la que vencerá al en el arco 9. 15 Ram. Entonces tú y el estúpido de Barusu son unos estúpidos sin remedio al hacerse amigos de alguien el cual por si se te olvida mato a Rem, a Barusu y a ti. No veo dónde quieres llegar gritando palabras hirientes a mi hermana. Petra. Justamente ese es el problema. Si llego a odiar a Meili por lo que vi en la pantalla, también debo odiarte a ti, a Rem, a Garfield, a Otto y a muchas otras personas con las que creí que me llevaba bien. Todos ustedes les han hecho daño a Subaru, y tienes el descaro de condenar e incluso planear atacar a una niña a la cual, para tu información, fue obligada a hacer daño desde pequeña. Así que dime, Rem, ¿cuál es tu excusa por haber dañado a Subaru? Estando furiosa, Petra reclamó. 20 Garfield, el cual estaba callado al ver a Petra gritar, habló un poco nervioso. Su capitán le había enseñado que cuando una mujer, y principalmente las de su campamento, está enojada, se debe buscar razonar de la manera más dulce posible y él aprendió bien. 11 Garfield. Disculpe Petra-chan, como vimos lo que hizo en la pantalla estamos bastante enojados, pero si es como dices trataremos de no hacer nada imprudente que nos haga arrepentirnos después. Habló mansamente para sorpresa de Otto, quien le dio el pulgar arriba, al parecer ser golpeado por Ram, Federica y Petra durante un año, y las enseñanzas de él y Subaru lo han encaminado. Petra. Bien, solo pido que no le hagan daño y sean racionales a la hora de hablar con Meili. Ciertamente lo que ha hecho o hizo en otros bucles no es perdonable en absoluto, incluso yo no la considero una amiga ni aliada, pero confío en Subaru-sama. Calmándose explicó su punto. Otto y Garfield asintieron, se proponían a mantener la mente abierta, mientras que Rem se estremeció y bajó la cabeza, se disculpó y se retiró con ojos humedecidos, seguida de Ram, la cual dio una mirada fastidiada a la pequeña. Federica y Beatriz se miraban ligeramente preocupadas a Petra, quien está roja por la rabia y el cansancio de gritar. Roswell se había escabullido y metido a su habitación. Ni bien comenzó el arrebato de Petra, la muchacha ya lo tiene en poca estima y no quería escuchar toda su ira otra vez. 5 Así todos los integrantes del campamento de Emilia, decidieron por petición de Petra y decisión de Subaru mantener las cosas frías cuando aparezca Meili, pero aún así mantendrán el ojo en ella. Campamento de Anastasia. Entrando al campamento de Anastasia y a la habitación de la misma había un aire denso, todos los integrantes estaban rodeando a Anastasia y Foxidna, la cual volvió a su forma de bufanda. Para romper el hielo Ricardo comenzó. Ricardo. Confirmamos la aparición de la habitación individual de Étaro junto al lado de la de Mimi y Étaro, aunque creo que Mimi y Tibei no le permitirán dormir lejos durante un buen tiempo. Dijo mientras Mimi afirmaba lo dicho con las manos, rodeando en un abrazo a Tibei sin aire. Anastasia, un poco incómoda y feliz por la noticia, sonrió ante la idea de ver a los trillizos completos otra vez para luego volver a su expresión seria al ver a Julius comenzar. Julius. Mi señora, me gustaría primero disculparme por mi anterior actitud contigo y su espíritu, fue una actitud poco digna de mi título. Dijo mientras se inclinaba en señal de disculpa Anastasia. Vaya que educado como siempre Julia, acepto tu disculpa, pero no es solo mi espíritu, es Echidna, aunque sé que el nombre no es atractivo por lo que vimos en el teatro. Lo último dijo con cierta tristeza. Foxidna. Hablando de eso, me gustaría que se refirieran a mí como el joven Su lo hizo. Foxidna suena bien y es totalmente mío, además es algo que me diferenciará de la bruja que tantos problemas ya causó y sobre todo es algo que me dio un posible pretendiente. No pudo terminar la última frase antes de ser arrancada por la misma Ana de su cuello y tirada a su cama, rebotando en esta y finalmente cayendo magistralmente en el suelo. Julius se sorprendido un poco, por cómo el espíritu de su dama aceptaba rápidamente el nombre que le dio Subaru, pero igualmente prosiguió. Julius. Bueno, me disculpo Foxidna-sama por mi actitud anterior, ahora con eso resuelto le consulto señora, ¿por qué guardar en secreto este tema? Directo al punto que le interesa, insistió Julius. Anastasia. Julius, tú sabes de dónde vengo y todo lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Algo como Foxidna es una debilidad de altísimo riesgo para mí y mi campamento. Argumentó la comerciante. Ricardo.
Entiendo, es totalmente comprensible que guardes tus secretos para evitar ponerte en peligro, pero Anabo, incluso ahora te sientes insegura con nosotros. Eso lastima un poco nuestros sentimientos. Hablo con un dejo de tristeza al jefe mercenario Mimi. Jefa, usted puede estar tranquila, yo te protejo, así que confía en Mimi, ella siempre estará de tu lado con Tibei y Etaro, aunque ellos no te protegerán tan bien como Mimi. Dijo decidida la semi-humana. Tibei llamaría la atención de su hermana si no estuviese recuperándose del abrazo titánico de su hermana, mientras intentaba recuperar el aliento. Anastasia. Lo sé, confío en ustedes con mi vida, pero no sabía cómo sacar el tema, era algo personal, jamás tuve la intención de revelarlo y sobre todo nunca se presentó la oportunidad de presentarles a Edge. Foxidna. Habló algo rápido la comerciante para dejar claro su punto. Ricardo suspiró, él sabía que Anastasia siempre es reservada, en especial si es un tema que ella considera privado, así que no la presionaría sobre el tema, pero lo que dijo el Warden seguía picando en la mente del Warden. Ricardo. Anabo, siempre te apoyaremos, solo esperamos que compartas tus problemas, no sigas los pasos del mini jefe, ya viste cómo se derrumbó con tanto sobre sus hombros. Anastasia, un poco conmovida, empezó a querer decir unas palabras, con cierta dificultad, como si fuera algo que de lo que no quisiera hablar. Ricardo, dándose cuenta de esto, le ofreció una salida para que no se sienta interrogada, arrodillándose, para estar a la altura de Anastasia sentada en su cama. Comenzó. Ricardo. Ya sé, Ana, tú y ese espíritu que huye de mi hija por allá, guardan otra cosa que te molesta y posiblemente nos molestará cuando nos digas, pero tranquila, tómate el tiempo de ordenar tus pensamientos, conociendo que ya estás entrando en pánico con todas las candidatas, conociendo tu puerta defectuosa y tu espíritu. Anastasia. Gracias, Ricardo, pronto les diré todo, no es tan malo como crees. Entre aliviada y feliz, prometió la mercante, mientras que Foxidna, siendo apretada por la demi-humana, frunció ligeramente el ceño ante la mentira que dijo su hija. Su tiempo de vida era de suma importancia, era algo que a ella le producía suma preocupación todos los días. Ricardo. Jajaja, más te vale, o no sé, tal vez el mini jefe se entere otra vez antes de todos nosotros, y con él nosotros en el teatro. Mientras se burlaba cargando a sus hijos, los cuales empezaban a bostezar, Anastasia refunfuñó molesta junto a Foxidna, quien seguía sintiendo un dejo de enojo por ser descubierta y porque el que la descubrió no fue alguien de su campamento. Ricardo, llamando a los de mí medio dormidos, se despidió de Anastasia, la cual prometió revelar el secreto que mencionó el guardián a su tiempo. Anastasia, con una sonrisa, les deseó una buena noche de sueño y volvió su mirada al mejor de los caballeros, el cual estaba con un ceño muy extraño de él. Parece que algo que dijo Ricardo lo molestó, pero antes de que ella lo interrogue, él habló. Julius. Hay otra cosa de la cual quiero disculparme, Anastasia, Sama. Dijo mientras se arrodillaba ante ella. Anastasia y Foxidna se sorprendieron por el tono triste el cual estaba usando. Anastasia. ¿Cuál sería la razón de tu disculpa, Julius? Además del trato a Foxidna, no hiciste nada malo. Preguntó un poco preocupada. Julius. No es obvio, no me di cuenta de lo que te sucedió ni en la pantalla, ni en la sala hasta que Subaru lo dijo, cuando él apenas ha tenido el placer de interactuar contigo, supo con apenas unas conversaciones que no eras tú. ¿Cómo puedo llamarme caballero si no puedo diferenciar a mi dama de una imitación? Se reprochó el mejor de los caballeros, Anastasia. Está bien, Julius, como ya dije, Foxidna ha estado conmigo desde más de 10 años, ella tenía la experiencia para imitarme a la perfección. Explicó un poco sorprendida la comerciante. Julius. Esa no es excusa, mi señora, eso solo deja en claro que no merezco mis títulos. Casi gritándolo dijo. 2. Anastasia. Julius, tú estabas en la pantalla lidiando con el tema de tu nombre, la derrota contra Gula y enterarte que tenías un hermano quien también fue devorado. Todos ustedes estaban sufriendo por algo desde tú hasta Mimi. Intentando calmar a Julius, habló lo más dulcemente posible. Julius. Entonces, como Subaru lo supo, él estaba con mucha más presión que yo, él siempre está en constante presión y aún así se dio cuenta, murió de formas horribles incluso si fueron en menor cantidad que en arcos anteriores, pensaba en si absorber la sangre que atormentaba a Crush, Sama, autocondenándose. 12. Anastasia. Julius. Julius.
En mi situación, en mi hermano, él también pensaba sobre las autoridades, Anastasia. Julius. Gritó con la mayor intensidad que pudo, mientras que Foxidna miraba algo decepcionada la escena. No esperaba que Julius actuara así, aunque era normal cuando le tiran tanta información de golpe. Anastasia continuó. Julius, estás actuando bastante fuera de ti, pero entiendo cómo te sientes, pero se te olvida algo importante sobre Tsunatsuki-san. Le reprendió ligeramente con ojos compasivos. Un Julius, quien se dio cuenta de su reciente actitud, se enderezó con cara enrojecida de vergüenza, pero encontró la fuerza para preguntar. ¿Y qué sería lo que pasó por alto, milady? Anastasia. Simple Julius-kun, el muchacho formó esa habilidad como arma para sobrevivir. Dijo confiada la comerciante. Julius confundido repitió. ¿Arma para sobrevivir? Anastasia, viendo con gracia la confusión en la cara de Julius, continuó. Claro, Natsuki-san ha estado hiperconcentrado en cómo reacciona la gente en su alrededor. Como vimos, él ya era muy atento y perspicaz sobre la gente que lo rodea, pero esta virtud se vio obligada a mejorar aún más por culpa de lo que vivió. Morir tan solo porque alguien de tu campamento está de malas contigo, solo por cometer el más mínimo error a la hora de tratar con ellos, lo volvió hipersensible a las reacciones de todos con quien se relaciona. Sentenció con un dejo de tristeza al mencionar la hipótesis que se le ocurrió al verlo descubrir a Foxidna. Foxidna. Tiene sentido, supongo que lo de esa doncella Ren y el espíritu del fin dejaron una marca imborrable en él. Consensuó la espíritu levantándose de donde la dejó sin aire Mimi. Julius quedó bastante sorprendido al pensarlo, ya que tenía sentido, y también quedó un poco angustiado por el bienestar de la psique de su amigo. 3 Julius. Bueno, Anastasia-sanma, igualmente me disculpo por fallarle como caballero, y con esto me despido hacia mis aposentos. Cabizbajo, mientras iba a pensar en las palabras de su señora, se acercó a la puerta para marcharse. Anastasia. Adiós Julius, por favor no te castigues pensando en cosas como esa, concéntrate en las cosas que harás al salir para mí para eliminar a esos repugnantes arzobispos. Se despidió con su espíritu volviendo a su cuello. Julius asintió y terminó de salir de la habitación. Foxidna, al estar segura de que ya no está, habló. ¿Estás segura de todavía no contarles sobre tu esperanza de vida si no logras solucionarlo? Cuestionó preocupada. Anastasia. Ahora mismo solo quiero descansar y ordenar mis pensamientos con todas las revelaciones personales que hice hoy. Además, no creo que reveles eso a Subaru-kun durante tu viaje, ¿verdad? Lo último lo dijo con cierto aire de condena. Foxidna. No creo que lo revele en la pantalla. Bueno, eso me encantaría afirmar, pero el joven Su parece aflojar cualquier secreto que tenga una dama al estar cerca de él, y como yo podría salvarme de tan horrible don, al presenciar que incluso tú, siendo tan cerrada a sentimentalismos, estás cayendo en él. Dijo con un tono juguetón que molestó ligeramente a Anastasia. 3 Anastasia. ¿A qué te refieres, Echidna? Yo no estoy cayendo en nada y mucho menos en sentimentalismos, solo espero que Subaru-kun de plano no descubra ese tema o al menos me dé tiempo para organizar mis pensamientos. Foxidna. Es Foxidna, Ana, y veo que volviste a llamarlo Subaru-kun a diferencia de cuando hablabas con Julius-san. Jeje, veo que acerté a la hora de suponer que el joven Su estaba entrando en tu frío y calculador corazón. Se burló mientras que el agarre de Anastasia se volvía mayor y procedía a tirarla una vez más hacia la cama, antes de acostarse y dormir. 11 En alguna habitación antes de volver al teatro, ella abrió los ojos confundida y desorientada. Ella recordaba ir guiada por su increíble Nesama a su habitación para descansar, no entendía por qué sentía el pasto bajo sus pies, el viento frío en su piel y veía el prado espeluznantemente familiar a su alrededor, pero todo eso dejó de importarle al percibir el olor a bruja desde enfrente a ella. Alzó la vista con toda la intención de confrontar a cualquier cultista que amenace a su amada y hermana, pero lo que vio la rompió mental, sentimental y con un poco de tiempo amenaza con físicamente también. Ren. SSS Subaru-kun, no. Lo vio a su amada degollada enfrente de ella con su asquerosa arma a su lado, cayendo al suelo del horror. Intentó cubrirse para alejarse de esta imagen solo para sentir como su cara se empapa de la misma sangre que daba vida a su héroe. Ram. Espero que con este espectáculo ya estás conforme, eliminaste al supuesto cultista.
Ella miró asustada a su hermana. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Porque mi héroe está muerto, no volvió de la muerte. Eran algunas de las muchas preguntas que inundaban a la sirvienta peliazul, en un frenesí de miedo abrumador. Ram. Bueno, Rem, hay que tirarlo más lejos de la barrera para que se lo coman los Wolgams. Comentó mientras simplemente arrastraba y maltrataba el cuerpo de su héroe mientras ella no podía moverse estando en completo shock. Intentaba gritar que dejara de tratar de esa forma su cuerpo, gritar de horror, llorar más de lo que ya hacía, pero nada salió, solo pudo ver cómo su hermana desaparecía, llevándose por el pie al pobre niño que ella torturó. Rem sentía que merecía morir de maneras más crueles que las proporcionadas por el culto. Se miró las manos ensangrentadas temblando como un cervatillo recién nacido, y ahí lo vio un brillo que reflejaba al sol el cual dejaba paso a la fría noche. Era el cuchillo el cual su héroe en su desesperación por su repulsiva traición aún sí lo merecía y que ahora quería que hubiese sucedido. No le clavó en el pecho, en su bondad aún en esa situación no la atacó. Ella vio y lo agarró dejando completamente de temblar, decidida a terminar con el ser más asqueroso que conoció, conoce y conocerá en esta situación. Se apuntó con el cuchillo en su garganta en una parodia del supremo gesto de amor que hizo su héroe por ella. Otra razón más para hacerlo, pensó mientras ensanchaba la sonrisa vacía que colgaba en su cara, y cuando sintió el filo penetrando su piel, se despertó. Se despertó no gritando, ni saltando en pánico, ni se levantó preocupada, simplemente despertó con los ojos humedecidos, miró su cuarto proporcionado por el guarden y la presa apenas contenida se rompió, lloró y jaleó por aire mientras se ahogaba en una sensación de absoluto alivio y alegría porque solo fuera un sueño, alegría porque su amado está bien y dormido en la habitación de la semielfa, alivio porque no está en un mundo gris y horrible donde ella hizo eso y sobre todo alegría porque puede ser todavía parte de la vida de su héroe. 5 Ram entró de golpe poco después. Ella sintió la conmoción absoluta de su hermana y vino corriendo, horror, odio, miedo, alegría, tranquilidad todos absolutos en tan poco tiempo que incluso con la sinestesia debilitada al estar en habitaciones separadas y cerrando su conexión, ella sintió que su mente se partiría si no la tranquilizaba. Ram la vio acurrucada sobre su cama llorando, internamente maldijo a la joven Petra por volver a recordarle sus pecados a su hermana. Estas pesadillas son y serán una constante para Ren desde que vio el arco 2, se volvieron más raras ni bien terminó el arco 3, en el 4 y sobre todo en el 5, cuando para su pesar ella sabía que sus sueños variaban entre las confesiones que hizo Baruzu y la familia que sueña formar con ese pervertido, que aun si no lo admite fueron tal vez los sueños más profundos que ha sentido tener de parte de su hermana. Ella se acercó y consoló a su hermana hasta que los llamó el guarden. En el teatro Emilia sonrojada entró al teatro muchísimo más tranquila y renovada de lo que se fue a dormir, con un Subaru en brazos. Ella tuvo un sueño que ella consideraría perfecto, no recuerda mucho más que la enorme felicidad y ganas de cumplir lo que le dejó al despertar. 5 Ella y Subaru en el bosque Lior en una casa como pareja, una niña llamada Fortuna la cual se alejaba para jugar con los demás elfos del bosque descongelado y despertando después de besar a su caballero, un beso mucho más largo y cálido del que recibió en la tumba de la bruja. Al despertar vio a su caballero siendo fuertemente abrazado por ella y recordando la sensación soñada no pudo evitarlo y lo hizo, lo besó, no 1, 2 o 3 veces, fueron más de lo que ella se molestaría a contar, iban desde pequeños roces hasta besos completos, hasta que volvió a la realidad y salió agradeciendo a Ot que no usa maquillaje el cual dejara pruebas en su caballero. 11 Vio a una Ren con ojeras y signos claros que no pasó bien la noche, se preocupó así que preguntó, pero solo recibió una negación de su parte seguida de la palabra pesadilla. Con solo esa palabra ella entendió todo, solo se sentó dejando a su caballero en su silla designada y vio como la sirvienta de inmediato abrazó a su caballero, sintió una punzada de celos la cual fue totalmente superada por la empatía de ver los ojos llorosos de la peliazul. Ren mientras tanto sentía que abrazar a su héroe era lo único que la estaba tranquilizando después de presenciar esa pesadilla. Ella olía su aroma, olía a miasma de bruja con el olor natural de su héroe, pero eso ya no le importaba, daba mucho más miedo pensar en que su olor desapareciese, que el calor que siente al abrazarlo se esfume, pero seguía ahí con ella y ese hecho la tranquilizaba más que cualquier otra cosa.
Ram miraba entre preocupada y aliviada a su hermana, volvió a recuperar la compostura rota después de esa pesadilla, pero aún seguía inestable y lastimada por lo que vio, suspirando mientras se sentaba al lado del margrave y mientras se acomodaba notó la entrada del espíritu de Barusu. Federica y la pequeña aprendiz que lastimó a su hermana, le dedicó una mirada helada. 4. Beatrice y Federica miraban preocupadas a la niña Petra. Desde algunas proyecciones anteriores ella se ha visto de mucho peor humor y estado de ánimo que la mayoría, incluso parece estar mucho más irritable, aunque ellas le preguntaron por qué reaccionó así ayer, a pesar de que las dos estaban de acuerdo con lo que dijo, la forma en cómo le gritó a Rem era bastante raro en ella. Petra, quien estaba con el ceño fruncido por haber tenido otra pesadilla la cual en vez de darle miedo solo la irritó más, estaba despidiéndose de Beatrice la cual volvía al regazo de Subaru. Ella se proponía sentarse, cuando sintió la mirada de Ram y en vez de reaccionar con miedo o remordimiento y pena por lo que dijo ayer, ella devolvió su propia mirada helada a Ram. Si fuese la Petra de siempre cedería para mantener la paz, por Subaru o simplemente porque no se siente cómoda peleándose con un superior, pero ella ahora solo sabe que Ram no es nada más que una víctima de un amor enfermizo por un asqueroso payaso. También siente que le falta algo que la mantenía con motivación para trabajar con diligencia e ignorar estas situaciones y sobre todo su primer y muy seguramente para ella ahora, único amor ha sufrido por mano de toda la gente a su alrededor y una de la que más contribuyó y sigue contribuyendo está mirándola con intención de regañarla por decirle las cosas claras y eso solo la hacía hervir de rabia. 3. Ram, quien se sorprendió por la mirada que competía con la suya, estaba a punto de hablar antes de observar a Federica la cual la miraba con intención de atacarla con todo a la primera que hable mal a su alumna, así que solo chasqueó la lengua y en un acto rarísimo para ella mantendrá la boca callada por ahora. Petra, con un aura más fría de lo normal, se sentó junto a su nerviosa mentora, mantenía una sonrisa la cual era obvio que era falsa, no porque se viese falsa, sino porque las emociones que ocultaba se filtraban con facilidad. Federica ya empezaba a pensar en maneras de volver a su alumna a un estado de ánimo, si no normal, ya que después de este teatro, ni ella y mucho menos su alumna volvería a ver a nadie como antes, pero el cambio de comportamiento que tuvo entre el final del 5 y esto fue brusco como si algo en su alumna se hubiese acabado. 2. Mientras que esto sucedía el resto entró, comenzando por el campamento de Priscilla, la cual seguía teniendo signos claros de irritación, y el campamento de Crush el cual se veía bastante bien, en especial Will, quien tenía una sonrisa auténtica acompañado de Reynard. Crush, al sentarse justo atrás de Subaru, esperaba tener a Will y Félix a sus costados, pero se sorprendió viendo a la comerciante peli violeta ocupando su derecha como hace algunas transmisiones. Ella solo suspiró resignada viendo a Will sentarse con una sonrisa detrás de Reynard. Felt al entrar vio a su santurrón caballero y lo sujetó analizándolo de pies a cabeza. Felt. Ojos azul cielo sin rastros de tristeza, bien, sonrisa genuina y no la formal que suele usar, bien, parece que ese viejo pedorro no lo lastimó, muy bien Reynard. Felt-sama, ¿qué sucede? ¿Por qué me miras mientras asientes satisfecha? Consultó mientras Felt lo sujetaba. Felt. Nada que te deba preocupar Rein, simplemente me aseguro de que ciertas personas cumplan sus promesas, al único que perdono que rompa las suyas es al hermano mayor, así que vamos a ver cómo llegar a la atalaya. Desviando de manera magistral la atención de su caballero de su sonrojo. Anastasia y su campamento se dirigían tranquilamente a sus lugares, con la excepción de Anastasia, la cual volvió a sentarse al lado de Crush detrás del caballero pelinegro. Ella quería tener excusa para acercarse a él, no por las estupideces de su espíritu. Le estuvo susurrando sobre romance ayer, fue para escuchar información de la alianza rival y tener acceso a desestresarse con el pelo del estúpido revelador de secretos. 3. Julius y Félix se miraron después de ver otra vez la formación de hace algunas visualizaciones y con un suspiro volvieron a acomodarse al costado de sus respectivas damas, mientras que Emilia volvió a ver a su alrededor notando los cambios ya conocidos de asiento, volvió a abrazar a su caballero y seriamente dudó si debía alejar a su caballero de tantas doncellas.
Tibey y Mimi llevaban una pila de papeles y libretas en blanco y otra bastante más pequeña de libros de los libros de historia, relatos y cuentos sobre la atalaya, la bruja y varios otros temas. Estos en particular tenían bastantes marcas y señalizaciones, como páginas extras agregadas con notas como corrección. Además Ricardo llevaba las notas de Tibey y Julius, junto para su sorpresa de una nota con las cosas que dijo que haría el mini jefe, hecha por Mimi con una cajita con forma de garfiel para confirmar si la cumplió. Con estas conversaciones e interactuaciones llegando a su fin, todos se sentaron para continuar con la desventura de Subaru Natsuki. Bueno, veo que la mayoría descansó bien, están preparados para continuar viendo el futuro asegurado que les esperaba sin mi interrupción. Anastasia. Disculpe Garden, ¿no debería traer a Etaru y a esa niña al teatro? Preguntó mientras Mimi sobre un garfiel el cual intentaba sin éxito quitarla de su espalda, asentía exigiendo ver ya a su hermano. O eso, los traeré un poco más adelante a ambos, para mantener la armonía en la sala hasta que el mismo Subaru les explique su visión de la pequeña Meili, esto porque veo que muchos de ustedes son reacios a conversaciones razonables, aunque estoy orgulloso de cierta doncella la cual merece un premio. Dijo mientras un sonido a chasquido sonó al final mientras el guardián explicaba sus razones para atrasar la aparición de los dos nuevos invitados. Algunos como Ren y Garfield bajaron la cabeza ante el pequeño regaño, mientras que Otto suspiraba, ya que, si el guardián decía eso, es porque en serio su hermano y Ren iban a ser impulsivos una vez más. Petra se sintió halagada por el reconocimiento, pero lo que más le sorprendió fue la aparición de un peluche de Subaru en sus manos y no cualquier peluche de él, es el que le hizo a Meili hace bastante tiempo, con su traje de sirviente, uno el cual ella misma le robó, aunque un poco desaliñado al ser una de sus primeras creaciones. Para Petra eso solo lo hacía más lindo y único, y junto a una nota la cual decía parece que ya necesitas un abrazo reconfortante de tu héroe, esto es lo más cercano que te puedo ofrecer, aunque en la pantalla no tendrás que esperar mucho. Besos su guardián. Después de leer la nota la arrugó con un rubor intenso y procedió a abrazar con alivio y frustración al pobre peluche. Una Federica al ver la sonrisa totalmente genuina de su estudiante y que pasaba a volver a su típica actitud jovial e inocente, sintió alivio que pasó rápidamente a preocupación, ya que eso significaba que lo que la tenía tan irritada era la falta de contacto con el caballero pelinegro. Eso significaba que su estudiante se parecía más a Ren de lo que pensaba, así como Ren dijo que necesitaba mirar a Subaru antes del amanecer para poder trabajar al 100%, su alumna necesitaba algo como un abrazo cada cierto tiempo para lo mismo. Se quedó pensando, pero luego lo negó, su alumna no puede estar tan enganchada al pelinegro, ¿verdad? Jajaja, literalmente es canon que Petra siente que no le gusta trabajar en la mansión y durante varios días suele empezar a frustrarse, hasta que Subaru le da un abrazo y mimo, como el que veremos en el siguiente tomo. Bueno, eso es todo lo que queréis preguntar antes de comenzar la visualización, hablen ahora o callen hasta el próximo descanso. Dijo burlonamente el guardián Priscilla. Exijo saber por qué traerá a esos dos, en vez de alguien digno a este maldito lugar. Mi divino ser no necesita la presencia de más gente del campamento de la zorra comerciante y sobre todo de la niña con una asquerosa habilidad para controlar bestias. Anastasia y Julius dieron una mirada de enojo a la arrogante princesa, mientras que los demás simplemente asintieron con curiosidad por la elección de nuevos invitados. Otto. ¿No dijo el guardián que Meili sería invocada por su importancia en el siguiente arco? Ella, aunque siga inseguro de confiarle una tarea tan importante, será de gran ayuda al atravesar las dunas, claro si coopera. Recordó el comerciante verde. Anastasia. No creo Otto, si fuera por importancia, no hay razón para que Etaru, el cual se queda en Priestella, sea de relevancia para el viaje de Subaru-kun. Descartó con una risita la comerciante, antes de notar como la peli azul la cual ya volvió a su estado normal la veía como una ladrona, lo cual le dio más risa. Bien, responderé esa duda, solo porque fuiste de provecho durante las últimas horas, descarada princesa. Es simple como dijo Otto. Meili y la otra invitada, la cual no revelaré su nombre hasta que aparezca en la pantalla, son relevantes en este arco y bueno, el tercio faltante de los trillizos es más por necesidad que otra cosa. 6 Tibey. Porque la otra invitada será revelada recién cuando sea presentada. ¿Y a qué te refieres que Etaru es necesario en el teatro?
Preguntó intrigado el Emi humano, el cual tenía una de sus libretas para anotar cualquier información. Para la primera pregunta, mi pequeño invitado, es simple, mi diversión, a pesar de hacer todo esto básicamente gratis solo por mis ganas de ayudar a Subaru, yo quiero algo de emoción también, y para su información, ustedes son mis payasos personales como pago por la oportunidad de obtener información, así que ver sus caras de sorpresa y las reacciones que tendrán es mi mayor recompensa en este momento. Varios en el teatro chasquearon la lengua o dieron una mirada de disgusto, excepto Ali Roswell, los cuales estaban acostumbrados a ser simples bufones o entendían que era un precio pequeño por toda la información proporcionada por el Warden. Jaja, a eso me refiero, sus reacciones son tan graciosas, y no entiendo por qué se ofenden si ustedes reciben información casi gratuita por esas simples reacciones para mi entretenimiento. Es un trato increíble desde su lado, ¿no es así, princesita comerciante? Anastasia. TCH, tiene razón, es un trato totalmente beneficioso para nosotros, pero no esperes que te agradezcamos cuando nos dices simple entretenimiento, y mucho menos de mi parte después de todo lo que revelaste y revelarás de mi campamento. Respondió inflando su cachete la comerciante. No le gustaba saber mejor que nadie que incluso si le hubiese dado un contrato con esas premisas ella firmaría. Priscilla. Bueno, bastardo, responde la segunda pregunta y explícame por qué no otros, antes que decida que quemar este teatro es el destino inevitable. Gruñó la princesa flamante mientras se tornaba roja de rabia. Uy, qué miedo. Bueno, para responder la segunda es simple, lastimosamente a diferencia de Subaru ustedes son, como decirlo, débiles mentalmente, estilo Subaru es reinar y ustedes son un campesino común, ya sea en cómo afrontan los problemas, cómo reaccionan a información difícil, sacar conclusiones sin necesidad de convertirse en algo que lastime a Subaru. Muchos se sorprendieron por la comparación, y algunas, como la princesa roja y comerciante, se sintieron insultadas, y una vez más Ali y Roswell entendieron a qué se refería el Warden. Los dos vieron como todos en el teatro se derrumbaban por sus propios miedos, no dudaban en condenar a Subaru al comienzo por tener conexión con la bruja y otras cosas que desde el punto de vista del Warden los hacía peligroso a la felicidad de Subaru. Tranquilas, comerciante y arrogante, no digo que sean tontas a comparación del tonto, posiblemente sean superiores a él en varios aspectos, a lo que me refiero es que no tienen su fortaleza mental, en realidad nadie la tendría. Este arco es la prueba de eso. Tres las mencionadas y algunos otros refunfuñaron ante la declaración, simplemente la negaron como un insulto del Warden para ellos, aunque el campamento de Emilia, Felt y la gran mayoría del The Crush simplemente aceptó y sonrió de orgullo por su amigo. Felt. Eso no responde la pregunta, Warden. Dijo divertida por la cara de Priscilla, la ex ladrona. Claro, como decía, no tienen eso, entonces debo mantener su salud mental, y tengo que crear varios métodos, como serían las drogas para las pesadillas, descansos constantes después de secciones largas, intros animadas con música para distraerlos y tranquilizarlos antes de comenzar, y después de ello, incluso el especial de la nieve fue usado para que se recuperen. 4 Foxidna. ¿Quieres decir que todas esas cosas extras y que suelen parecer extrañas son para que no nos quebremos? Eso explica varias cosas. Con nueva iluminación, dijo el espíritu. Exacto, y en eso entra Mimi y Tibey. La única razón por la cual los traje a ver cosas tan horribles, fue porque Anastasia estaría mucho más tranquila y estable con Mimi para abrazar, y Mimi y Tibey se consolarían entre sí. Aetaro, siendo el más susceptible de los trillizos, no quise dejarles estas imágenes en la psique si no era necesario. Yo soy incapaz de hacerlo eso a un niño, razón por la cual no traje a tu lindo sirviente. Feliz con la respuesta, Prisca. Anastasia se sonrojó e infló sus mejillas por la observación del Warden. Ella no es tan ilusa como para intentar negar lo mucho que abrazó o se consoló con Mimi y Tibey, pero aún así no le gustaba que la usen de ejemplo de colapso emocional, mientras que la princesa ardiente apretó los dientes por otra mención de su nombre, y también al ver la razón detrás de la decisión del Warden. Su querido Schul no merecía perder la luz en sus ojos viendo este espectáculo. Federica a lo último reaccionó con asco. Ajá, claro, usted no tuvo piedad con Petra Chan a la hora de mostrarle estas escenas. No te hagas el inocente que me das asco. Gruñó la jefa de sirvienta, mientras que Petra, volviendo a la realidad, después de sonreír abrazando su mayor fuente de energía en ese momento, se puso pálida.
Petra. Disculpe Federica-sama. Federica. Ahora no Petra, esta excusa de hombre se está haciendo el inocente después de mostrarte tantas escenas, te quito casi toda la inocencia juvenil, es imperdonable. Le dijo en voz alta su resentimiento a Petra, ya la molestaba antes que Petra fuera obligada a ver estas visualizaciones, pero que el culpable diga que nunca haría eso y encima los últimos cambios de humor de su aprendiz, fueron la gota que colmó el vaso, decidida a gritarle sus verdades a este asqueroso ser que disfruta traumar niños iba a continuar antes de que el guarden hable. Espera, Petra, ¿no le contaste que te ofrecí irte? Ni bien pasó la primera masacre del culto en tu aldea, eso explica por qué cada vez que hablo ella me da una cara de asco. Suspiró ruidosamente entre exasperado y como si hubiese entendido algo que lo molestaba. Todos giraron a ver a la pequeña sirvienta, la cual se sentó recta y ocultó su peluche tras de ella y les dio una sonrisita incómoda a todos. Federica. ¿Es cierto eso Petra? Te dijo que podías irte después de que te desmayó en ese momento. Dijo algo conmocionada la jefa sirvienta. Petra. Ese sí, me dijo que ya sabía el secreto de Subaru-sama y que me podía retirar para evitar ver cosas peores. Él me advirtió que serían mucho peores, pero yo quiero ver todo lo que pasó y pasará con él, para ayudarlo con todo. Dijo decidida la pequeña. Ante esto muchas sonrisas de entre orgullo y admiración ante su tenacidad y resiliencia se formaron, menos la que debería estar más orgullosa, en cambio estaba un poquito mucho avergonzada Federica. Disculpe mi descortesía Warden-sama, hable sin tener completo el panorama y por eso le falta el respeto sin razón. Con una leve reverencia se disculpó. No hay problema, en realidad me dio mucha risa. Bueno, volviendo al tema, la razón por la que traeré a Etaro es para que ayude a Tibei y Mimi como ellos lo hicieron con Anastasia, ya que ellos están llegando al límite y este arco sin miedo a adelantar, será denso. Todos quedaron preocupados por la afirmación del Warden, pero antes de poder consultar el sentencio. Bueno, no tenemos todo el día, comienza la función, todas las demás preguntas pueden esperar a la siguiente pausa, ahora concéntrense en la pantalla, no se vuelvan locos, adiós. Bueno, acá está el cap. El siguiente está en proceso, intentaré con todo mi ser que salga antes de la noche del domingo, pero como antes, espero mantener mis huevos esta vez así que no prometo nada. 5 y